Lo vi entre los muertos, y mi corazón volvió a latir. Me llamo Teresa, tengo 59 años. Hace 12 años enterré a mi esposo y, de pie frente a su tumba recién cerrada, juré que nunca volvería a enamorarme. Pensé que mi historia ya estaba escrita, que mi corazón había cumplido su misión y que lo único que me quedaba era acompañar recuerdos. Pero este día de los muertos, mientras caminaba entre veladoras encendidas y senderos de cempasúchil en la plaza del pueblo, lo vi. Al principio creí que era mi memoria traicionándome, una sombra del pasado colándose entre el humo del copal. Hasta que escuché mi nombre, claro, firme, saliendo de su voz. Era él, el hombre que amé cuando tenía 20 años y al que nunca olvidé del todo. No imaginé que ese instante, tan breve y silencioso, sacudiría la paz de mi familia y la tranquilidad de mi conciencia. Díganme algo, ¿de verdad existe una edad en la que ya no tenemos derecho a volver a amar? Fui esposa durante 30 años. 30 años despertando antes que todos, preparando café mientras el sol apenas asomaba detrás de los cerros, planchando camisas, organizando la casa como si el orden pudiera garantizar la felicidad. Fui madre antes que mujer. Mis decisiones siempre llevaban el nombre de alguien más, mis hijos, mi esposo, la familia. En este pueblo pequeño, las mujeres como yo aprendemos desde niñas que primero se sirve a los demás y luego, si queda tiempo, se sueña un poco. Y casi nunca queda tiempo. Mi esposo era un buen hombre, trabajador, respetado, callado. Construimos una vida estable, sin grandes sobresaltos. No era una historia de pasión desbordada, pero sí de compromiso firme. Yo lo respeté, lo acompañé, lo cuidé cuando la diabetes empezó a desgastarlo. Estuve ahí cada madrugada en el hospital, sosteniendo su mano mientras las máquinas marcaban el ritmo de lo inevitable. Cuando murió, hace 12 años, sentí que algo se apagaba en la casa, pero también dentro de mí. No lloré solo su ausencia, también enterré mis propios deseos. Frente a su tumba recién cubierta de tierra húmeda, prometí que mi vida sentimental terminaba ahí. Me convencí de que era lo correcto, lo digno. Una viuda respetable no anda buscando emociones nuevas. Una mujer de casi 50 años no empieza de nuevo. Eso me repetí tantas veces que terminé creyéndolo. La casa se llenó de fotografías antiguas y rutinas repetidas. Dejé los retratos en las mismas paredes, los muebles en el mismo lugar, la ropa de él guardada durante años como si en cualquier momento fuera a regresar por ella. Mis hijos crecieron, se casaron, se fueron mudando poco a poco. Los domingos seguían viniendo a comer, pero ya no era lo mismo. Yo sonreía, servía los platos, escuchaba sus historias, y cuando se iban, el silencio regresaba más pesado. Me acostumbré al silencio, al sonido del reloj en la cocina, al crujir de la madera por las noches, al televisor encendido solo para que hubiera alguna voz acompañándome. Aprendí a dormir en una cama demasiado grande. Aprendí a ocupar solo un lado del closet. Aprendí a no esperar mensajes que no iban a llegar. Me repetía que era parte de la vida, que todas las mujeres pasan por eso, que la soledad es el precio de haber amado. Pero con el tiempo, el silencio empezó a doler. No era una tristeza escandalosa, era algo más profundo y constante. Un hueco discreto que se hacía presente cuando doblaba la ropa sola, cuando me sentaba a cenar frente a un plato que sabía igual todos los días, cuando escuchaba a lo lejos las risas de los vecinos en las fiestas familiares. Me di cuenta de que había dejado de arreglarme para salir, de que mis vestidos más bonitos llevaban años guardados, de que ya no recordaba la última vez que alguien me miró como mujer y no solo como madre o abuela. Mis hijos me decían que estaba orgullosos de mí, que había sido fuerte, y sí, lo fui. Administré el dinero, mantuve la casa, apoyé a cada uno cuando lo necesitó, pero nadie preguntaba qué quería yo, tal vez porque yo misma dejé de preguntármelo. Me convertí en una versión funcional de mí misma, correcta, responsable, predecible, una mujer que cumplía con todo excepto con su propio corazón. Hubo noches en las que me sorprendí recordando mi juventud, no a mi esposo, sino a la muchacha que fui antes de casarme. Aquella que reía fuerte, que bailaba en la plaza durante las fiestas del pueblo, que soñaba con viajar, con estudiar algo más, con vivir una historia que hiciera latir el pecho con fuerza. Esa joven parecía otra persona. A veces me preguntaba en qué momento la dejé atrás, y siempre llegaba a la misma respuesta, cuando entendí que mis sueños no eran prioridad. No me quejo de mi vida. Amé a mi esposo a mi manera.
Crié hijos buenos. Tengo un techo y salud suficiente. Pero una parte de mí comenzó a susurrar que eso no era todo, que todavía respiraba, que todavía sentía. Intenté callar esa voz. Me dije que era egoísmo, que era una etapa pasajera, que debía concentrarme en mis nietos, en la iglesia, en el club de costura. Sin embargo, mientras más intentaba ignorarla, más fuerte se volvía. Aprendí a vivir sin compañía, a resolver problemas sola, a cargar las bolsas del mercado, a tomar decisiones sin consultar a nadie. Me hice independiente por obligación, pero nunca aprendí a vivir sin sentir. Nunca aprendí a apagar del todo esa parte que anhela una mirada cómplice, una conversación al atardecer, una mano que busque la mía sin necesidad de palabras. Había días en que me sentaba en la plaza y observaba a las parejas mayores caminar despacio, compartiendo un helado, riéndose de cualquier cosa. Me decía que yo ya había tenido mi oportunidad, que lo correcto era aceptar lo que quedaba con dignidad. Pero dentro de mí algo se resistía. No quería resignación, quería vida, y me asustaba reconocerlo. Con el paso del tiempo, dejé de hablar de mis emociones incluso conmigo misma. Me convertí en experta en cambiar de tema, en desviar preguntas incómodas, en sonreír cuando alguien decía que yo era un ejemplo de fortaleza. Nadie sabía que algunas noches me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome si esa era realmente la última versión de mi historia. Y entonces, cuando menos lo esperaba, el pasado regresó caminando hacia mí, no como un recuerdo suave, sino como una presencia real, con voz y mirada. En medio de una celebración que honra a los muertos, algo dentro de mí volvió a sentirse vivo. No sabía si era una bendición o una prueba. Solo sabía que, después de tantos años de silencio, mi corazón estaba a punto de hacer ruido otra vez. Nos encontramos en la plaza mientras un mariachi tocaba una canción que solíamos cantar de jóvenes. Fue así de simple y así de devastador. Yo caminaba despacio entre los puestos de antojitos y las luces colgadas de lado a lado, respirando el olor a elote asado y a copal cuando escuché los primeros acordes. Esa melodía me detuvo en seco. No era cualquier canción. Era la que él me cantó una noche, hace casi 40 años, prometiéndome un futuro que nunca llegó. Y entonces lo vi, de pie, un poco más encorvado, el cabello completamente canoso, pero con la misma mirada intensa. Nuestros ojos se encontraron y el ruido de la plaza desapareció. Sentí que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Durante unos segundos volví a tener 20 años, el vestido ligero, el corazón imprudente. Se acercó con una sonrisa nerviosa. Dijo mi nombre, como si lo hubiera estado guardando todos estos años. Yo apenas pude responder. Hablamos de cosas simples al principio, del clima, del pueblo que había cambiado, de los hijos, pero debajo de esas palabras correctas había algo más, algo que vibraba entre nosotros y que ninguno se atrevía a nombrar. Me invitó a un café. Dudé. Miré alrededor, como si alguien pudiera estar vigilando. Luego me pregunté qué estaba haciendo. No era una adolescente escondiéndose de sus padres. Aún así, sentí culpa, pero acepté. Nos sentamos en una cafetería pequeña frente a la plaza. El mariachi seguía sonando a lo lejos. Él me contó que se había ido del pueblo buscando oportunidades, que trabajó años fuera, que se casó, que enviudó también. Hablaba despacio, con una honestidad que me desarmaba. Yo le conté de mi matrimonio, de mis hijos, de la enfermedad de mi esposo. No omitimos los errores, no fingimos perfección. Hablamos de los caminos que tomamos y de los que dejamos atrás, de la vez que discutimos por miedo al qué dirán, de cómo nuestras familias no veían con buenos ojos que saliéramos juntos, de cómo ninguno tuvo el valor suficiente para luchar. Lo dijimos sin reproches, pero con una tristeza que todavía dolía. Hubo un momento en que guardamos silencio. Nos miramos como dos personas que saben demasiado del pasado compartido. Sentí algo inesperado, ligereza. Descubrí que todavía podía reír con el alma suelta, sin medir cada palabra. Él hizo un comentario sobre lo estricta que era mi madre cuando éramos novios, y yo reí como hacía décadas no lo hacía. No fue una risa educada, fue auténtica, profunda. No estaba buscando amor. Me repetí eso muchas veces mientras revolvía el café que ya se había enfriado. Yo no salí esa noche pensando en reencontrar nada. Solo quería cumplir con la tradición, visitar el altar de mi esposo, regresar a casa temprano,
Pero el amor parecía haberme encontrado a mí, sentado frente a mí, observándome como si el tiempo no hubiera sido suficiente para borrar lo que hubo entre nosotros. Comenzamos a vernos con cautela. Caminábamos por la plaza en horarios tranquilos, hablábamos por teléfono por las tardes. No había promesas exageradas ni declaraciones imprudentes. Había respeto. Había una ternura madura, distinta a la pasión joven, pero igual de intensa. Me sorprendía esperando sus mensajes. Me sorprendía arreglándome un poco más antes de salir. Volví a usar un perfume que llevaba años guardado. Una tarde me llevó a escuchar música en vivo. Nada especial, solo un grupo local tocando boleros, pero cuando tomó mi mano para ayudarme a subir un escalón, sentí una corriente que me recorrió el cuerpo. No era deseo descontrolado, era algo más profundo. Era sentirme vista, sentirme elegida. Creí que solo era nostalgia, pensé que quizá estábamos reviviendo una versión idealizada de lo que fuimos. Me dije que era normal emocionarme un poco, que después se me pasaría. Pero una noche, mientras hablábamos de nuestras pérdidas y de lo que habíamos aprendido, sentí que mi corazón despertaba de verdad. No como recuerdo, no como capricho, sino como presente. Él me dijo que siempre se preguntó qué habría pasado si se hubiera quedado. Yo le confesé que durante años evité escuchar ciertas canciones porque me recordaban a él. No era una confesión escandalosa, pero fue sincera. Y la sinceridad, a nuestra edad, pesa más que cualquier promesa. Empecé a notar cambios en mí. Me levantaba con más ánimo. Cocinaba cosas nuevas, solo por el gusto de probar algo distinto. Miraba mi reflejo en el espejo, sin tanta indiferencia. No se trataba de parecer más joven. Se trataba de sentirme viva. A veces me invadía el miedo. ¿Qué dirían mis hijos si supieran? ¿Qué pensarían en la iglesia? En un pueblo pequeño, los rumores viajan más rápido que el viento. Pero cuando estaba con él, esos temores parecían lejanos. Me hablaba de planes sencillos, de viajar a un pueblo cercano, de visitar el mar algún día. No eran sueños imposibles, eran pequeñas esperanzas. Una tarde, mientras caminábamos bajo los árboles de la plaza, me miró con una seriedad que me inquietó. Dijo que no quería presionarme, que entendía mi situación, que lo último que deseaba era causarme problemas. Esa consideración me conmovió más que cualquier declaración apasionada. No buscaba invadir mi vida, quería formar parte de ella. Yo regresaba a casa con el corazón agitado, cerraba la puerta y el silencio me recibía otra vez, pero ya no era el mismo silencio. Ahora estaba lleno de preguntas, de posibilidades, de un futuro que no me había permitido imaginar. No sabía que esa pequeña felicidad estaba a punto de convertirse en una tormenta. Pensé que podíamos mantenerlo discreto, que el pueblo no se enteraría, que mis hijos lo entenderían con el tiempo. Fui ingenua. En un lugar donde todos se conocen, nada permanece oculto por mucho. Pero en esos primeros días, antes de que las miradas cambiaran y las palabras se volvieran cuchillos suaves, yo solo era una mujer de 59 años, descubriendo que su corazón todavía sabía latir con fuerza. Y esa sensación, tan inesperada como intensa, fue suficiente para recordarme que aún estaba viva. Mi hija nos vio juntos durante la feria del pueblo. No fue una escena escandalosa, no nos estábamos abrazando, ni escondiéndonos detrás de ningún puesto. Solo caminábamos despacio, compartiendo un algodón de azúcar como dos personas que disfrutan una tarde tranquila. Pero en un lugar como este, no hace falta más para que todo cambie. La vi antes de que ella me viera a mí. Estaba a unos metros, con su esposo y mis nietos. Cuando sus ojos se posaron sobre nosotros, su expresión se congeló. No fue sorpresa solamente, fue desconcierto, fue juicio. Sentí un golpe seco en el pecho, como si me hubieran descubierto haciendo algo indebido. Él notó mi tensión y volteó, entendió de inmediato. Bajó la mirada con respeto y se despidió con un gesto discreto. Yo caminé hacia mi hija intentando mantener la calma. Me habló normal frente a los niños, pero su sonrisa era rígida. Supe que esa conversación no terminaría ahí. Esa noche llegó a mi casa sin avisar. Se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde tantas veces le ayudé con tareas, donde le curé heridas de niña. Me miró largo rato antes de hablar. «Mamá, ¿no crees que ya es tarde para empezar algo así?» No gritó, no fue agresiva, pero su pregunta cayó como una sentencia. Intenté responder con serenidad, explicarle que solo estaba saliendo con alguien, que no estaba haciendo nada malo. Ella suspiró y dijo que le preocupaba lo que la gente pudiera decir,
que no quería verme lastimada, que a nuestra edad las cosas ya no son como antes. A nuestra edad. Esa frase se me quedó clavada. Los vecinos comenzaron a murmurar en cuestión de días. La señora que siempre me saludaba con entusiasmo, ahora apenas levantaba la mano. En la tienda, las conversaciones se detenían cuando yo entraba. No era nada explícito, pero lo sentía. Ese cambio sutil en el aire. Esa curiosidad disfrazada de preocupación. En la iglesia, el siguiente domingo, ocupé mi lugar habitual. Siempre me sentaba del lado izquierdo, tercera banca. Pero esa vez percibí miradas distintas. No escuché comentarios directos, pero los silencios eran más largos. El padre habló en su homilía sobre la prudencia y las decisiones en la madurez. Tal vez fue coincidencia, tal vez no. Yo sentí que cada palabra iba dirigida a mí. Empecé a dudar de mí misma. Estaba siendo egoísta. Estaba faltándole el respeto a la memoria de mi esposo. Durante años defendí la imagen de viuda firme y digna. Ahora parecía que estaba rompiendo un acuerdo no escrito con el pueblo. Llegaba a casa y me sentaba en la sala mirando las fotos familiares. Me preguntaba qué pensaría mi esposo si me viera ahora, y enseguida me respondía que él ya no estaba aquí, que yo seguía viva. Pero esa lógica no siempre lograba vencer la culpa. Él, en cambio, seguía tratándome con la misma calma. Me preguntaba cómo estaba, si quería que dejáramos de vernos por un tiempo. Su consideración me partía el alma. No quería ser la causa de mis conflictos, y yo no quería que sintiera que me arrepentía. Una tarde, mientras caminábamos cerca del mercado, noté a dos mujeres mirándonos fijamente. Susurraron algo y rieron bajito. Sentí calor en el rostro. Bajé la mirada. Él apretó mi mano con suavidad, como diciendo que no importaba, pero sí importaba. Porque yo había vivido toda mi vida cuidando el qué dirán. La presión aumentó cuando mi hijo me llamó para hablar. No vino con rodeos. Dijo que le preocupaba que ese hombre estuviera buscando algo más que compañía. Mencionó la palabra herencia, aunque yo nunca había tocado ese tema. Me dolió escuchar desconfianza en su voz. Sentí que, de pronto, mi criterio ya no valía. Esa noche casi no dormí. Las preguntas se acumulaban. ¿Será que a mi edad la felicidad ya no es un derecho, sino un capricho? ¿Será que el amor después de cierta edad se convierte en motivo de sospecha? Intenté convencerme de que todo era pasajero, que el pueblo se acostumbraría. Pero lo que escuché después de mis propios hijos fue aún más difícil de soportar. Nos reunimos el domingo siguiente en mi casa. Pensé que sería una comida normal, pero la conversación tomó otro rumbo. Mi hija habló primero. Dijo que no quería que me ilusionara, que a veces los hombres regresan cuando necesitan algo. Mi hijo añadió que debía pensar en la imagen de la familia. No levantaron la voz. No hubo gritos, pero cada frase estaba cargada de juicio. Yo los miraba y apenas reconocía a los niños que crié, no porque fueran crueles, sino porque me estaban viendo solo como madre, no como mujer, no como persona con deseos propios. Sentí que algo dentro de mí empezaba a fracturarse. Durante años acepté que mi vida girara en torno a ellos, y lo hice con amor. Pero ahora, cuando intentaba construir algo para mí, parecía que estaba traicionando un papel que me habían asignado para siempre. Él me llamó esa noche. Le conté, con voz temblorosa, que las cosas se estaban complicando. Guardó silencio unos segundos y luego dijo que no quería dividir a mi familia, que si era necesario podía alejarse. Esa posibilidad me atravesó como un cuchillo invisible. Ahí entendí que esto ya no era un simple rumor de pueblo. Era el inicio de una prueba real. Ya no se trataba solo de miradas incómodas. Se trataba de elegir, de definir si mi vida seguiría guiada por el miedo o por el deseo de sentir algo verdadero. Las primeras sombras habían caído sobre nosotros, y aunque todavía no lo sabía del todo, estaba a punto de enfrentar una decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que creía seguro. El domingo familiar se convirtió en un juicio silencioso. Desde temprano sentí que el aire en mi casa era distinto, como si las paredes supieran que algo estaba por romperse. Yo preparé la comida como siempre, con la misma costumbre de cuidar que todo estuviera en su punto. El arroz esponjado, el guisado caliente, las tortillas envueltas en un trapo limpio. Quería que el día se sintiera normal, pero mis manos temblaban un poco cuando acomodé los platos. Llegaron mis hijos con sus parejas y los niños. Traían risas, bolsas con refrescos, comentarios de rutina. Pero debajo de todo eso había una tensión que nadie nombraba.
Mi hija evitaba mirarme demasiado. Mi hijo hablaba más de lo necesario, como si las palabras le estorbaran en la boca. Yo sonreía, servía, preguntaba por la escuela de los nietos. Me aferraba a la normalidad como si fuera una tabla de salvación. Nos sentamos a comer. El sonido de los cubiertos era lo más fuerte en la mesa. Los niños, ajenos, comían y pedían más agua. Yo intenté hablar de la feria, de los arreglos del altar, de la lluvia que había caído esa semana. Nadie seguía mis temas. Cada respuesta era corta. Cada mirada era una puerta cerrándose. Cuando terminé de servir, mi nuera dejó el vaso sobre la mesa y con una voz tranquila pero calculada, soltó la frase que me heló la sangre. Dijo que le preocupaba que yo me confundiera con alguien que no conocía realmente. Dijo que a esta edad hay personas que se acercan por interés. Yo la miré, esperando que aclarara, que dijera que hablaba de otra cosa, pero no. Ella sostuvo mi mirada y remató con algo peor. Hay que cuidar lo que uno ha construido, suegra, sobre todo por los niños. Mi hijo aprovechó la puerta abierta. No dijo el nombre de él, pero lo señaló con ideas. Insinuó que ese hombre solo buscaba compañía por conveniencia, alguien que lo cuidara, que le hiciera la vida fácil. Dijo que el amor a esa edad es distinto, que uno ya no se enamora, que uno se acomoda. Pronunció la palabra conveniencia, como si fuera una verdad evidente. Y luego, como si fuera lo más natural, mencionó lo que yo nunca había puesto sobre la mesa: la herencia. La herencia. Esa palabra sonó sucia en mi cocina. Mi nuera habló de patrimonio, de seguridad, de que no se mezcle todo. Nadie había preguntado nunca por eso mientras yo me rompía el lomo para mantener esta casa. Nadie se sentó conmigo a decirme: «Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Te sientes sola?» No. Lo primero que apareció fue el miedo a perder algo material. Me quedé callada. No porque no tuviera respuesta, sino porque me dolía reconocer lo que estaba pasando. En ese momento yo no era una persona. Yo era una propiedad. Una madre que debía mantenerse en su papel, callada, estable, predecible, para que el mundo de ellos no se moviera. Lo más fuerte fue eso. Nadie me preguntó si yo era feliz. Nadie se atrevió a mirarme y decirme: «¿Te hace bien? ¿Te ilumina? ¿Te devuelve la vida?» No. Solo me dieron advertencias disfrazadas de cuidado. Yo apreté la servilleta con fuerza. Sentí que mi garganta se cerraba, pero me obligué a respirar. Intenté decir que no estaba pensando en casarme, que no iba a cambiar mi vida de un día para otro, que solo estaba conociendo a alguien. Mi hija me interrumpió. Dijo que el pueblo ya hablaba. Dijo que en la iglesia se comentaba. Dijo que era vergonzoso que la gente me viera caminando con un hombre como si fuera muchachita. Ese como si fuera muchachita me dolió más que todo, porque yo no estaba jugando, yo no estaba buscando aventuras. Yo estaba intentando respirar. En ese momento escuché un ruido afuera. La puerta del patio. Un paso. Me quedé inmóvil. No lo vi, pero lo sentí. Él había llegado para traerme unas flores de cempasúchil que me prometió para el altar. Algo sencillo, algo bonito. Y había escuchado. No todo, pero lo suficiente. Porque el silencio se volvió más pesado, y mi hijo se quedó mirando hacia la ventana como si se hubiera dado cuenta tarde. Yo me levanté de la mesa con una calma que no sentía por dentro. Fui al patio. Ahí estaba él, con el ramo en la mano, parado como alguien que no sabe si debe entrar o salir. Sus ojos no tenían enojo, tenían tristeza. Una tristeza madura, contenida, como la de un hombre que ha aprendido a perder sin hacer escándalo. Me extendió las flores y dijo, bajito, que no quería ser causa de división, que él podía alejarse, que no quería que yo me peleara con mis hijos por su culpa. Lo dijo con dignidad, sin victimizarse, sin reclamar. Eso fue lo que me quebró. Porque si hubiera sido un hombre orgulloso, agresivo, manipulador, yo habría encontrado una excusa para cortarlo fácil. Pero no, era un hombre respetuoso, uno que me miraba como si yo aún importara. Regresé a la mesa con el ramo apretado contra mi pecho. Mis hijos fingieron normalidad, pero ya nada podía ser normal. Terminé de comer casi sin probar bocado. Lavé platos con las manos frías. Escuché a mis nietos correr por el pasillo como si nada. Y pensé, ¿así se siente ser invisible? ¿Así se siente cuando tu vida se vuelve un asunto público y tu corazón no le importa a nadie? Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Pero no era el silencio de siempre. Era un silencio con dientes.
Me senté en la sala, frente a la foto de mi esposo, y por primera vez no le pedí permiso para nada. Solo lo miré y me pregunté, con una honestidad que me dio miedo, ¿qué pasaría si elijo por mí? Por primera vez en mi vida, sentí que debía elegir entre mis hijos y mi propio corazón. Y esa sensación me dejó sin aire, porque yo los amaba. Y al mismo tiempo, me estaba perdiendo a mí misma. Esa noche, él me llamó. Me dijo que no quería forzar nada, que entendía si yo prefería detenernos. Yo no supe qué responder. Mi voz salió pequeña. Le dije que necesitaba tiempo, y cuando colgué, me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto peligroso. Pensé que ese era el peor momento, el punto más duro. Me equivoqué, porque aún así, lo peor todavía no había pasado. Decidió irse del pueblo para evitar más conflictos. No me pidió permiso, no me puso condiciones, no me reclamó nada. Simplemente me llamó una mañana y con una voz serena que me partió el alma, me dijo que había pensado mucho en lo que estaba pasando y que no quería convertirse en una grieta dentro de mi familia. Dijo que el amor no debía sentirse como una batalla constante. Dijo que prefería irse antes de verme atrapada entre él y mis hijos. No hubo discusión, no le supliqué que se quedara, no levanté la voz, me quedé en silencio escuchándolo respirar al otro lado del teléfono. Cada pausa era un golpe, cada palabra suya sonaba definitiva. Cuando terminó de hablar, solo atiné a decir que entendía. Mentí, no entendía nada. Pero el orgullo y el miedo me cerraron la garganta. Nos vimos esa misma tarde en la plaza, donde todo había comenzado. No había mariachi, no había luces, no había fiesta. Solo el sol cayendo lento detrás de la iglesia y un viento tibio moviendo las hojas. Me entregó un pequeño paquete. Era el libro de poemas que me había prestado semanas atrás, con una nota adentro que decía que siempre agradecería haberme reencontrado. No lloré frente a él. Me limité a mirarlo, intentando memorizar cada línea de su rostro. Él me tomó las manos con una suavidad que dolía más que cualquier reproche. Me dijo que si el destino quería, volveríamos a cruzarnos sin que nadie tuviera que sufrir por eso. Luego soltó mis dedos con una calma que parecía ensayada. Lo vi alejarse sin voltear. Esa imagen se quedó clavada en mí como una fotografía que no puedo romper. Volví a mi casa caminando despacio. Las calles del pueblo parecían más largas que nunca. Al entrar, el aire me recibió con esa quietud conocida, pero algo era distinto. El silencio ya no era costumbre. Era vacío. Un vacío que se sentaba conmigo en la mesa, que se acostaba a mi lado en la cama, que respiraba detrás de cada recuerdo. Pasaron los días y yo fingí normalidad. Cuando mis hijos llamaban, les decía que todo estaba bien, que solo había sido una amistad pasajera. Notaba un alivio discreto en sus voces. Eso me dolía más de lo que esperaba. Era como si mi tristeza fuera el precio correcto por mantener la tranquilidad de todos. Intenté convencerme de que había hecho lo correcto. Me repetía que el amor a esta edad es complicado, que no valía la pena alterar la paz familiar por algo incierto, pero cada mañana despertaba con una sensación de pérdida que no lograba justificar. No era solo extrañarlo a él, era extrañarme a mí cuando estaba con él. Durante el festival de música anual del pueblo decidí salir. No quería quedarme encerrada como si estuviera de luto por algo que, oficialmente, nunca existió. La plaza estaba llena. Las luces colgaban como estrellas artificiales y el escenario estaba adornado con flores. Me senté en una banca, sola, intentando disfrutar el ambiente. Entonces comenzó a sonar nuestra canción favorita, esa misma que el mariachi tocaba el día que nos reencontramos. El primer acorde me atravesó el pecho. Sentí un nudo subir desde el estómago hasta la garganta. Miré alrededor casi por instinto, como si esperara verlo caminando entre la gente, sonriéndome, haciéndome una señal discreta. Pero él no estaba. El espacio a mi lado estaba vacío. Nadie ocupaba el lugar donde solía sentarse cuando escuchábamos música juntos. Las parejas alrededor se balanceaban al ritmo lento de la canción. Yo me quedé inmóvil, con las manos apretadas sobre mis rodillas, tratando de no quebrarme en público. En ese momento entendí algo doloroso. No lo había perdido por falta de amor. No lo había perdido por falta de respeto. Lo había dejado ir por miedo. Miedo al qué dirán. Miedo a decepcionar a mis hijos. Miedo a parecer ridícula. Miedo a elegir algo que no estuviera aprobado por todos. Me di cuenta de que había permitido que la opinión del pueblo pesara más que mi propia felicidad.
y esa revelación fue más devastadora que la despedida misma. Caminé de regreso a casa mientras la música seguía sonando a lo lejos. Cada paso era una confrontación. Recordé la manera en que me miraba, como si yo todavía fuera importante. Recordé cómo me sentía cuando reía sin culpa. Recordé que por primera vez en años había sentido ilusión. Al llegar, encendí la luz de la sala y me quedé de pie, sin moverme. Observé las fotografías familiares, los muebles ordenados, la vida intacta. Todo estaba en su lugar, todo estaba tranquilo. Y sin embargo, yo me sentía rota. Perdí a mi esposo una vez. Esa pérdida fue inevitable, dolorosa, pero natural. La muerte no pregunta. La muerte llega y uno aprende a sobrevivir. Pero esto era distinto. Esto era una renuncia voluntaria, una decisión tomada desde el temor. No quería perder la oportunidad de amar por segunda vez. No quería mirar atrás dentro de 10 años y preguntarme qué habría pasado si hubiera tenido un poco más de valentía. La idea de convertirme en una mujer que solo recuerda lo que no se atrevió a vivir me dio más miedo que cualquier chisme. Esa noche casi no dormí. Me senté en la cocina con una taza de café frío y repasé cada conversación, cada mirada, cada instante compartido. Me pregunté qué ejemplo les estaba dando a mis hijos. ¿Que la felicidad es negociable? ¿Que el amor debe someterse al juicio público? Por primera vez, la culpa comenzó a cambiar de dirección. Ya no me sentía culpable por amar, me sentía culpable por no defenderlo. La madrugada avanzaba y el pueblo dormía. Yo seguía despierta, sintiendo que algo dentro de mí exigía una respuesta. No podía seguir en esa zona gris donde todos estaban cómodos menos yo. Y esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. No sabía cómo reaccionarían mis hijos, no sabía si él querría escucharme, no sabía si todavía estaba a tiempo. Pero entendí que el verdadero error no había sido enamorarme. El verdadero error había sido dejar que el miedo decidiera por mí. Esa mañana desperté con una claridad que me asustó. No era rabia, no era tristeza, era algo más firme. Como si después de tantas noches sin dormir, mi corazón hubiera decidido dejar de temblar. Me miré al espejo y no vi a la viuda ejemplar, ni a la madre intachable. Vi a una mujer de 59 años cansada de pedir permiso para sentir. Tomé el teléfono y llamé a mis hijos. Les dije que necesitaba verlos esa misma tarde. No di explicaciones, solo pedí que vinieran. Mi voz sonó distinta, incluso para mí, más estable, más segura. Pasé el día ordenando la casa, pero no como siempre. No era un acto automático, era una despedida simbólica del miedo. Moví ligeramente la foto de mi esposo, no para esconderla, sino para colocarla en un lugar donde no pareciera vigilar cada decisión. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire. Cuando llegaron, se sentaron en la sala. Mi hija cruzó los brazos, mi hijo evitó mi mirada, mis nietos no estaban. Esta vez, la conversación no era para distraerse con risas infantiles. Cerré la puerta con suavidad. Sentí cómo mi corazón golpeaba fuerte, pero no me permití retroceder. No levanté la voz, no l'oré, no acusé a nadie. Solo respiré hondo y hablé con calma. He sido madre durante 30 años. He estado para ustedes en cada enfermedad, en cada problema, en cada caída. He puesto sus necesidades antes que las mías sin reclamar, y lo volvería a hacer si fuera necesario. Pero ahora quiero ser mujer el tiempo que me quede. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No eran un ataque, eran una verdad que había tardado demasiado en pronunciar. Mi hijo abrió la boca como si fuera a responder, pero no encontró qué decir. Mi hija me miró con los ojos brillosos. Yo seguí hablando, sin titubeos. No estoy traicionando a nadie. No estoy olvidando a su padre. Estoy viva. Y estar viva significa sentir. Ustedes me piden prudencia, me piden que piense en la familia. Yo les pido que piensen en mí como algo más que la mujer que les cocina y les cuida a los hijos. La casa quedó en silencio, un silencio distinto al de las otras discusiones. No era tensión, era impacto. Era la conciencia de que algo había cambiado de forma definitiva. Mi hija comenzó a llorar. No fue un llanto de rabia, fue un llanto lento, contenido, como si por fin estuviera entendiendo algo que nunca se había permitido ver. Se levantó y me dijo que tenía miedo de perderme, que pensó que ese hombre podía aprovecharse de mí, que no sabía cómo manejar la idea de que yo tuviera una vida que no girara alrededor de ellos. La abracé, no como una madre que consuela a una niña,
sino como dos mujeres que se reconocen vulnerables. Mi hijo tardó más. Se pasó la mano por el rostro, respiró profundo y admitió que la palabra herencia salió desde su inseguridad, no desde su amor. Me dijo que le costaba imaginarme con alguien más, porque siempre me vio como parte de una historia que ya estaba cerrada. Pues no estoy cerrada, respondí. No todavía. No les pedí permiso, no les pedí aprobación, solo les informé que iba a buscarlo, que no sabía qué iba a pasar, pero que no podía quedarme sentada esperando que el miedo dictara mi vida. Tomé mis llaves de la mesa. Sentí el peso frío del metal en la mano. Ese pequeño objeto representaba algo más grande que un simple viaje. Representaba la decisión de caminar hacia lo que quería, aunque no tuviera garantías. Si no caminaba hacia él esa noche, pasaría el resto de mi vida preguntándome qué habría sido. Y esa idea me resultaba más insoportable que cualquier crítica del pueblo. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire de la tarde estaba cargado de polvo y luz naranja. Cada paso hacia el coche era una ruptura con la versión de mí que siempre se quedaba callada. Encendí el motor y manejé hacia la terminal de autobuses con las manos firmes en el volante, aunque por dentro todo temblaba. Sabía que él pensaba irse esa noche. Me lo había dicho sin dramatismo, como quien acepta que algunas historias se quedan a medias. No podía permitir que la nuestra terminara así. El tráfico parecía conspirar en mi contra. Un semáforo eterno, un camión atravesado, personas cruzando sin prisa. Sentí la desesperación subir por mi pecho. No quería llegar tarde. No quería repetir el error de dejar que las circunstancias decidieran por mí. El autobús estaba a punto de partir, y no sabía si llegaría a tiempo. Aceleré cuando el camino se despejó. Mi mente repasaba todo lo que iba a decirle. No eran discursos románticos, era algo más simple y más poderoso, que lo elegía. Que no quería que se fuera creyendo que lo nuestro había sido un error, que estaba dispuesta a enfrentar las miradas, los comentarios, las dudas. Llegué a la terminal con el corazón desbocado. Estacioné sin importarme si quedaba perfectamente alineada. Bajé casi corriendo. El olor a diésel y el ruido de motores encendidos me golpearon de inmediato. Busqué su figura entre las personas con maletas. Vi espaldas, vi sombreros, vi desconocidos. Por un segundo pensé que había llegado tarde, que el autobús ya estaba en movimiento y que otra vez la vida me estaba cerrando la puerta. Entonces lo vi, de pie junto a la puerta del autobús, con una maleta pequeña a sus pies. Miraba el suelo, como si estuviera despidiéndose en silencio de un lugar que alguna vez fue suyo. Grité su nombre. No me importó quién escuchara. No me importó el eco de mi voz en la terminal. Él levantó la mirada, sorprendido. Nuestros ojos se encontraron y supe que ya no había vuelta atrás. En ese instante, entendí que mi decisión era irreversible. No solo estaba yendo hacia él, estaba yendo hacia mí. Y aunque el miedo seguía ahí, ya no era el dueño de mi historia. Lo vi sentado con su maleta pequeña, mirando el suelo como si ya se estuviera despidiendo del pueblo y de mí al mismo tiempo. El autobús tenía el motor encendido, faltaban minutos, tal vez segundos. Sentí que si no hablaba en ese instante, lo perdería para siempre. Grité su nombre. Varias personas voltearon, pero yo solo veía su espalda. Él se giró sorprendido, con esa expresión entre incredulidad y esperanza que nunca voy a olvidar. Caminé hacia él sin detenerme, sin pensar en quién pudiera estar mirando, sin escuchar el ruido del motor ni las voces alrededor. Me planté frente a él, y con el corazón golpeándome el pecho, le dije lo único que realmente importaba. Ya no tengo miedo. No fue un discurso largo. No hizo falta. En mis palabras iba todo. El miedo que me paralizó, la culpa que me hizo soltarlo, la decisión de no volver a vivir desde la sombra. Sus ojos se humedecieron. Sonrió despacio, como quien recibe una segunda oportunidad que no esperaba. Meses después, abrimos una pequeña cafetería cerca de la plaza. No es grande ni lujosa. Tiene 4 mesas, paredes color crema y fotografías antiguas del pueblo. Los domingos suena mariachi desde la esquina y el aire se llena del olor a pan dulce recién horneado. A veces atendemos juntos. A veces solo nos sentamos a ver pasar la gente, tomados de la mano como si el tiempo finalmente estuviera de nuestro lado. Mis hijos vienen a visitarnos. No fue inmediato, pero aprendieron a verme como mujer, no solo como madre. Se sientan, toman café, conversamos sin tensión. No todo es perfecto. A veces hay comentarios,
a veces miradas, pero ya no me paralizan. A los 59 años no empecé una nueva vida, simplemente decidí no cerrar mi corazón antes de tiempo. Y si me preguntas si valió la pena, te responderé con una sonrisa que sí.